un nuevo podcast, esta vez también súper interesante. Creo que los chicos me han estado pidiendo hace tiempo más podcasts acerca de lo que es investigación de accidentes. Dittel, cuéntanos un poco más, toca esos temas y creo que podemos iniciar una serie de repente de podcasts y de información relacionada a lo que es la investigación de accidentes. Y el día de hoy ah, hemos traído a un invitado que cuenta con una trayectoria que refleja lo que significa realmente vivir la aviación desde dentro. Es una persona que está envuelta en aviación, pero desde el corazón de ella, ¿no? Desde la parte de análisis, de la parte de seguridad. Una persona que ha forjado su carrera durante estos años en base a experiencia, en base a lo que promovemos bastante aquí en Advance, que es el estudio. Inicia su carrera en la Fuerza Aérea. Me encantaría dar todo el resumen de él, pero creo que tendríamos que hacer un par de podcasts para terminar de leer el amplio CV que tiene, pero para que ustedes, chicos, conozcan. Nuestro invitado de hoy inicia su carrera en la Fuerza Aérea, ha participado en distintas organizaciones aeronáuticas tanto de Perú, Panamá, Colombia, de manera internacional, experiencia en diferentes compañías aéreas y áreas críticas, por ejemplo, de mantenimiento, en seguridad, técnico de mantenimiento en aeronaves, ingeniero de vuelo, ha estado metido en operaciones, jefe de control de calidad y también gerente de mantenimiento y de aeronavegabilidad continua, que le ha permitido una visión del sistema aeronáutico muy amplia, desde el hangar hasta la operación en sí, ¿no? Pero creo yo que el aspecto que yo particularmente resalto dentro de su perfil de trabajo es donde lo conocí en la parte de investigación de accidentes aéreos. Hemos sido compañeros de muchas misiones en la investigación de accidentes en el tiempo que me tocó participar en la CIA, en la Comisión de Investigación de Accidentes Aéreos del Ministerio de Transportes y Comunicaciones del Perú, y donde él también se formó en instituciones tan renombradas como, por ejemplo, a la Escuela Superior de Guerra de la Fuerza Aérea del Perú e incluso la NTCB de los Estados Unidos. Así que tengo el privilegio el día de hoy de conversar con alguien que está viendo la aviación, no solamente desde el punto de vista de lo mejor de ella, sino que también de los momentos más críticos y desde ese punto aportando a la seguridad de nosotros en la parte operacional. Bienvenido, César Caguas, investigador de accidentes aéreos, excelente profesional, compañero de muchas aventuras y sobre todo amigo. Bienvenido, César, a este podcast. Oye, la verdad, Dieter, un gusto tremendo, ¿no? A ti y a los que nos acompañan en este conversatorio. Y la verdad que sí, teníamos pendiente esta reunión hace mucho tiempo. Lo que pasa es que por motivo de tiempo no se ha podido dar, pero bueno, se está dando en estos momentos con un gusto tremendo de saludarte a ti, ¿no? Y, ¿no? Las preguntas que requieras, por favor, la experiencia, ya tú lo has resumido. Eh, Llevo en la sangre la aviación como tú. Mi carrera ha sido ascendente, ¿no? Gracias a Dios, ¿no? Dios siempre, Dios mediante, ¿no? La verdad que sí, estoy a gusto con mi trabajo, me fascina mi trabajo. Para mí no cuentan las horas, minutos, feriados, fines de semana, porque acuérdate que nuestro trabajo es 24/7. Esos son aspectos que, por ejemplo, los chicos no saben, que dormimos quienes hemos estado metidos en investigación y siempre también repito a los chicos, una vez investigador, para siempre eres investigador porque te encanta, tienes que haberlo vivido y te encanta. Y cosas que no saben los chicos, que dormimos con un celular al costado de nuestra cama prendido todo el tiempo, atentos a lo que pase en cualquier momento. Ahí Mira, está, dos, dos celulares. Uno. pendiente a cualquier novedad. Esa es nuestra vida, pues, ¿no? Esa es la vida de los que hemos trabajado, los que en tu caso que todavía permaneces en el rubro, el estar atento a lo que quiera ocurrir. Y quiero iniciar esta linda conversación, mi querido César, este podcast y conversatorio,
preguntándote un poco para que los chicos conozcan en general. No solamente los chicos, porque acá nos escuchan de todas las edades, incluyendo pilotos con experiencia, gente que ya que tienen capitanías y que son respetables profesionales, pero que también, como nosotros, aman mucho la aviación. Pero quisiera nos des tu opinión acerca de lo que es la investigación de accidentes, cómo lo ves tú ya después de tantos años trabajando en ella y, y el aporte que tiene para nosotros los pilotos que te estamos escuchando aquí en Latinoamérica. Bueno, inicialmente es el, como te repito, ¿no? El que te guste el trabajo, el que en todo momento, no hay ningún momento en el cual sea monótono. Nuestro trabajo y la investigación en sí, todos tienen sus matices, todos. Cada investigación es totalmente diferente. Tipos de aeronave, y te obliga a aprender. Estás en un aprendizaje constante. ¿Por qué? Porque dependiendo mucho el tipo de evento, suceso como le llamamos nosotros, puede ser un accidente, un incidente grave o un incidente, ¿no? Entonces, eso te ayuda bastante en el sentido de que en la cancha, como le llamamos nosotros, ¿no? Se plasma la parte teórica en la cual nosotros hemos estudiado, ¿no? Y es interesante, es viajar, llegar al lugar del evento, ya sea la montaña, la selva, el río, costa. Acuérdate que hemos pasado una comisión en la selva, y ya después lo iremos desarrollando. Vamos a ir hablando de ello, vamos hablando de ello. Sí, y bueno, y la finalidad es esa, ¿no? ¿Investigar para qué? Para encontrar la posible causa. Posteriormente es los factores contribuyentes y las recomendaciones. Ese es el fin de la investigación nuestra, ¿no? Y es a nivel mundial, anexo 13 OASI, investigación de accidentes. Y nuestra investigación es totalmente técnica. Entonces, sí te recalco esto, ¿no? Para tus invitados, que a veces es la CIA. La CIA es el equivalente a la NTSB, Ujú. equivalente a BEA Europa, ¿no? Y de tal manera de que, pues, tenemos posiblemente, ¿no? Depende mucho cómo lo puedan ver, ¿no? La autoridad, como de repente, oye, es la policía, por decir un ejemplo, ¿no? Hay que temerle, y no es así. Y de repente hay un error que he encontrado, ya sea por el área de mantenimiento, ya sea por la parte operacional, factores humanos, climatología. O sea, pero nosotros hacemos una investigación totalmente técnica. No buscamos culpables. Tanto así de que no mencionamos de acuerdo a las recomendaciones OASI, porque nosotros nos manejamos con documentos y anexos OASI. A nivel mundial, todas las comisiones o juntas de investigación nos manejamos, como se dice, con un mismo libreto, pero también pensando de que cada país tiene su propia realidad. Entonces tenemos que customizar, ¿no? A nuestra realidad, ¿no? Las investigaciones. Pero ese es el fin, ¿no? Encontrar la posible causa, factores contribuyentes, no se ponen nombres en los informes, no se ponen nombres, no se pone ni siquiera número de licencia, porque hay temas muy importantes. Un accidente o incidente puede causar fatalidades. No sabemos la reacción de los familiares que puedan tener, ¿no? Respecto a un tripulante, o de repente sale el informe y sale con que falló el área de mantenimiento. Entonces se pone que el testigo del mecánico, el técnico, tal, licencia tal, han habido. Por eso es que las recomendaciones y anexo de OASI siempre van a ir evolucionando, se van revisando justo a eso, ¿no? Justo a los informes en los cuales puedan haber causado algún problema en base a una investigación, ¿no? Hay el tema de dolor de la familia, no sabemos cómo va a reaccionar, te puede seguir, te puede hacer daño a ti y a tu familia, porque si tú me hiciste daño a mi familia, oye, y tú eres el culpable, yo entiendo que tú eres culpable de acuerdo a esa investigación, entonces para evitar esas cosas, se involucran o se incluyen en los informes finales
lo menos posible, solamente el cargo. Piloto al mando, ingeniero de vuelo o en su defecto, copiloto, pues, ¿no? Jefe de mantenimiento, gerente del área, lo que sea. Así Menos el es, nombre. Porque sí, así es. si recordamos, hace algunos años atrás hubo un accidente de un DHL que impacta en el cielo alemán, si mal no recuerdo, con un Tupolev ruso, fallecen las personas, lamentablemente, unas familias aquí, y uno de los familiares buscó al encargado de radar del área para, lamentablemente, pues, prácticamente, pues, acabar con su vida, ¿no? Por decirlo de una manera un poco más, suave, pero eso es lo que hizo. Lo que tú estás diciendo es una verdad, pues, completa, ¿no? En el aspecto de que sí hay que los chicos conozcan que se les protege la identidad todo el tiempo, sea que se haya cometido un error o no, pero siempre las identidades van a estar siempre protegidas. Sí, y el contenido es más que todo, no es dirigido, ¿no? No podrás poner nombre, pero a veces tú lo puedes dirigir, en el sentido de poner un texto por decir, ¿no? El causante fue el piloto. Nosotros tratamos de evitar, porque prácticamente ahí estamos diciendo, oye, el piloto falló, ¿no? Entonces, podemos poner, ¿no? Incumplimiento de procedimientos operacionales, ¿no? ¿Me entiendes? Algo como que tiene que ver una parte técnica. Nosotros que conocemos el mundo de la aviación técnica lo vamos a entender, ¿no? Entonces, tratamos de, se puede decir, no encubrir, simplemente es que no sea, que no cause impacto, ¿no? Que no sea él fue, el mecánico fue, el técnico, el gerente, no le hicieron tal trabajo, a los motores se le vencieron las horas, ¿no? Porque no, lo que pasa es que, y eso se va dando en base también, y tú lo sabes, a las entrevistas que hacemos, ¿no? Ujú. Pedimos documentación inicialmente, pero de ahí nos vamos hacia atrás. Eso es criterio del investigador encargado. Acuérdate que siempre hay un investigador encargado. Y si hay un adjunto, un adjunto. Yo tenía un adjunto también que me acompañó en la selva. Mi primera investigación, mi inauguración de investigación, Cecitar. No, es que eso fue anecdótico porque fue mi primera investigación y nunca había primero que me metí en la única selva donde yo había estado máximo había sido el zoológico De de Huachipa. Lima, el Parque de las Leyendas. ¿No? No, pero... Pero ahorita voy a tocar el tema. Sí, Ahorita sí, tocamos el sí, tema porque sí. quiero ahondar un poco en el tema que estamos tocando, que me parece lindo lo que acabas de decir para contarle a los chicos que definitivamente pues, los investigadores de accidentes no son el hombre del saco, el cuco o el monstruo debajo de la cama que viene a comerte, ¿no? El lobo feroz. Cuando no es así, cuando el investigador lo que está buscando es, en primer lugar, cuidar tu identidad, muchas veces la integridad de los pilotos, porque siempre estamos preocupados porque ellos, una vez que haya un incidente o accidente, pues lo primero que hay que hacer es que vayan a su clínica correspondiente o a atenderse y después con paciencia y tranquilidad pues vamos a venir con las investigaciones y todo esto. Y lo que tú has dicho es muy cierto, no está el fin de la investigación no es buscar un culpable, sino encontrar la causa raíz para que esto no pase y no le pase a otros pilotos. Y esto me lleva a un par de asuntos, de preguntas. La autoridad. Hay algo que también los chicos desconocen, y no solamente los chicos, creo que se ha visto reflejado en muchas de las investigaciones y en muchos de los sucesos que me ha tocado también participar, porque yo también he ido a estas investigaciones y cuando tocábamos la puerta de un lugar y decíamos muy buenas tardes, esta es la CIA, venimos a investigar, dejé hacer, sí, ya, ¿sabes qué? No quiero pelear contigo, hermano. Venimos, tenemos los investigadores tienen otra función diferente a la autoridad de los países. No voy a hablar de una comisión específica, voy a decirles a partir de ahora las AIG para que todos los chicos que están en Latinoamérica sepan que eso es el grupo de investigación, que tiene una jerarquía legal dentro de los países y en el Perú también. Es una jerarquía que muchas veces se desconoce y que está durante un accidente está por encima de muchas otras organizaciones y me encantaría que Cecitar nos aclares para que la gente que nos escucha sepa que el investigador pues tiene una jerarquía bastante fuerte y bastante importante.
Bueno, sí, 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 lo que tú me dices es muy cierto, ¿no? Nosotros en el Perú tenemos la Ley de Aeronáutica Civil, la 27261. Cada país tiene su propia legislación, ¿ok? Entonces se van a manejar bajo una ley, o de repente dependiendo del país, ¿no? A veces no le llaman ley, sino legislación, o varían sus números o nomenclatura respecto a su parte legislativa, ¿no? Entonces, nosotros, de acuerdo a recomendación o así, deberíamos ser nosotros independientes de la Autoridad de Aeronáutica Civil del país. En este caso, la Dirección General de Aeronáutica Civil es la DGAC en el Perú, ¿no? En otros países es junta, en otros países es comisión, en otros países es oficina de investigación, o sea, cada país va a tener un nombre, no necesario, pero como tú lo dices, es cierto, a nivel mundial nosotros nos consideramos AIG, AIG de Perú, AIG de Colombia, Chile, Argentina, Brasil y todo eso, ¿no? O sea, partamos como tú me dices, AIG, somos AIG, listo. Entonces, ante un evento o suceso siempre tenemos nuestra identificación, ¿no? Entonces, pero nosotros somos, se puede decir, la comisión se formó en el 2001. Antes perteneció y fue dentro del organigrama de la autoridad civil, de la de aviación civil, en este caso la dije así. Pero ¿qué pido así? Independencia. ¿Por qué? Porque la autoridad del país es el que va a hacer vigilancia, va a verificar la certificación, actos médicos de los tripulantes, la inspección de las empresas aéreas respecto a la aeronave, los talleres de mantenimiento. Entonces, ellos cumplen es una función, no una, sino varias funciones. Por ejemplo, tú quieres crear una empresa, vas a presentarte ¿dónde? A la DGAC de Perú o a la DGAC en este caso, ¿no? Presentas tú, quieres formar tu empresa, quieres formar tu escuela, quieres formar tu taller de mantenimiento, todo va a pasar por la Autoridad de Aviación Civil, ¿ok? Pero ellos tienen toda la información de los operadores que nosotros necesitamos para la investigación, ¿te acuerdas? Correcto. Entonces, esta parte muy importante de difusión es cuando decían la CIA. ¿Qué es la CIA? Y nos hemos topado porque es difusión, cultura, ¿no? En la cual nosotros tenemos que, con nuestro trabajo y gradualmente, se hizo conocido la CIA, ¿no? Correcto. Y siempre en nuestra identificación está nuestro reglamento donde dice, esto es lo que a mí me ampara de la ley. Estas son mis funciones y todas las entidades que puedan estar cerca pueden ayudar, sí, pero no pueden intervenir en los restos de una aeronave, ¿no? O sea, se tienen que abstener en la parte legal igual, la parte legislativa, la fiscalía tiene su propia ley. Entonces ya tenemos nosotros que entrar al conversatorio con la parte legal, ¿no? Porque pueden haber mortales, graves, posteriormente pues van a haber, puede ser judicializado, ¿no? Pero retomando, se puede decir el sentido de lo que es la CIA, es la entidad en la cual el operador tiene la obligación, porque está en la ley, de colaborar con la investigación. Cualquier persona, natural, testigo, autoridad, porque el suceso puede pasar en cualquier lugar, selva, cordillera, costa, o sea, cualquier persona que Internacional es, incluso, porque si ocurre fuera del país, te pueden enviar también tranquilamente como parte de alguna invitación o participante de una investigación si es que hay algo envuelto de tu país en el suceso, ¿no es cierto? claro, en este caso, justo las recomendaciones o así es a nivel AIG y a nivel mundial, ¿no? Puede que, como tú dices, una aeronave con matrícula peruana, un Oscar Bravo, opera, ¿no? Fuera del país y se accidenta, no sé, en Colombia, ¿no? Brasil o Europa. Entonces, nosotros tenemos conocimiento, somos país de matrícula. Está matriculado en Perú, ¿no? Es una empresa peruana y circunstancialmente se accidentó. Entonces,
nosotros, de acuerdo a recomendaciones o así, anexo 13, nosotros podemos, inclusive como país de suceso, puede ser como te digo, Brasil, cualquier otro país del extranjero, como país de suceso puede también investigar. Podemos ceder la investigación, ¿no? Son recomendaciones a nivel mundial. Hablamos un mismo idioma, todas las AIGs, porque todos nos manejamos con el anexo 13. Todos, ruso, chino, peruano, inglés, canadiense, chileno, todos a nivel mundial, los cerca de 200 países que estamos en el Convenio de Chicago, estamos prácticamente obligados a cumplir, ¿no? Entonces, a veces dicen recomendaciones, no las cumplo. No, 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 no. Acá lo que tenemos que ver que las recomendaciones, si son y valen para la seguridad operacional, lógico que es lo que tenemos que cumplir, ¿no? Entonces, no sé si eso es lo Ba- que tú basi- querías más o menos. sí, básicamente, sí, dejarles saber a los chicos y al mundo, y ojalá que nos esté escuchando de repente a representantes de legales en diferentes instancias, policía, fiscalías, y los mismos, nosotros, los mismos pilotos, y entender que las AIG, en este caso, por ejemplo, en el Perú, la Comisión de Investigación de Accidentes Aéreos es la máxima autoridad en una investigación en un accidente, ¿no es cierto? Y hay una ley que lo respalda, una ley que respalda y la ley se tiene que respetar. Y lo dice, es clarísimo, acápites específicos para la parte de investigación de accidentes, en la cual los investigadores, como es el caso de César, de otros compañeros, pues son la autoridad. Se tiene que acatar y respetar lo que ellos pues en algún momento tengan que decir y hacer. Sí, Excelente, lo que ¿no? te quería Dime. acotar, Dieter, ¿no? Sumando a este comentario que les estoy haciendo, muy importante es las primeras acciones que se toman ante un suceso, ¿no? Acá es salvaguardar la vida. Entonces, la investigación no es el tema de decir, ¿sabe que tengo un herido ahí grave? No lo mueva porque la CIA todavía no ha autorizado. ¿Me entiendes? O sea, ¿por qué? Porque hay personas naturales, circunstancialmente que estén ahí. Nos ha pasado en la cordillera, y lo bueno que avisan. ¿Por qué? Porque si la comunidad en la cual tú estás, es parte de tu comunidad y están escuchando, hay unos sistemas LLT, ¿no? Cuando un impacto radió una señal satélite para que se pueda ubicar la aeronave, ¿cierto? Ok. Pero a veces no es efectivo por el impacto que puede haber, ¿no? Puede que la señal no salga al exterior, entonces ya se dificulta la ubicación de la aeronave. Por eso es que se pide que si está en la cordillera puede haber un señor granjero que nos ha pasado. Ha visto el impacto de un helicóptero el Nevado de la Verónica, yendo de las serranías en la cordillera del Cusco, saliendo de la ceja de selva de Quillabamba y se mete a un callejón y ahí en la altura hay microclimas, porque es un nevado. Entonces, nadie lo ubicó, el ELT no emitió señales y resulta que un señor que vivía en ese vallecito ve la explosión, el impacto, y va y busca la primera comisaría o estación, ¿no? de policía y le da aviso. ¿Te das cuenta cómo se dan las cosas? Interesante. Como también la primera autoridad de un pueblo puede ser el teniente alcalde, puede ser una estación de policía que en las partes más lejanas posiblemente hay dos o tres policías y no hay más. ¿Cómo tú en ese sentido te avisan? Para eso nosotros tenemos un sistema que es importante, que es el COE, el Centro de Operaciones Especiales del Ministerio de Transportes, y podemos llegar hasta el último rincón del país. ¿Por qué? Porque es zona de frontera y si es zona de frontera van a haber puestos de vigilancias de la Policía Nacional. Entonces, eso es lo que uno busca, son herramientas que nosotros tenemos para poder enterarnos de primera, ¿no? de primera mano, entrar en contacto con la autoridad y decirles que nos den a nosotros.
¿no? La información que nosotros necesitamos en el momento. ¿Para qué? Para tomar y nosotros determinar y decir, tienen que hacer esto. Esas son las primeras recomendaciones. Hay heridos, sáquenlos. Traten de evitar lo menos posible de hacer movimientos de los restos de la aeronave porque se puede perder evidencias, ¿no? Entonces, es la vida. Es lo primero, es la vida. Después el resto se puede reconstruir, puede haber testimonios, ¿no? Pero es la vida y eso se da en cualquier situación o en cualquier lugar donde ocurre el suceso, ya sea en la capital, ciudades, campo, selva, pero es la vida. Entonces lo primero que tratamos de hacer es eso, ¿no? Salvaguardar la vida, porque puede salvar una vida. Pero si hay personas que dicen, no, no se mueve nada, ¿por qué? No, es que la CIA no ha ordenado que se mueva. Ese señor va a fallecer o esa persona va a fallecer. Lógico. Entonces es bastante criterio, ¿no? Pero también es comunicación y difusión, que ahora hay bastante, ¿no? Entonces, cuando ocurre esa situación, como tú decías al comienzo de este tema o esta pregunta que me hiciste, o comentario, la DGAC, ¿no? La autoridad. No, usted no es de la DGAC, ¿no? Usted es la CIA. ¿No? Entonces, ese tema de la DGAC ya gradualmente, ¿no? Se ha ido equiparando, ¿no? ¿Por qué? Porque también la DGAC está diseminada su personal en todo el país. Hacen servicios de OSOA en Cusco, Iquitos, Pisco, donde las zonas donde hay mucha operación. Cusco, operaciones turísticas, Nazca, operaciones turísticas. Entonces ya hay personal de vigilancia de la autoridad. Entonces, ellos también nos avisan a nosotros. ¿Te das cuenta cuántas herramientas nosotros tenemos para poder Correcto. tener conocimiento, ¿no? Y es así, ¿no? No sé, por favor. Cositas que no se conocen, ¿no? Que no se conocen mucho. Y quiero hacer sin entrar en mucho detalle, ¿ok? Sin entrar en mucho detalle en esta Ujú. siguiente pregunta, dentro de lo que es lo que no se conoce en la parte de investigación muchas veces, el, el investigador está, digamos, expuesto muchas veces. No, no te pido específicamente en un país, pero en tu amplia experiencia, seguramente debes haber escuchado de esto, están expuestos a ciertas presiones, asumo, presiones de parte de los operadores durante una investigación. O sea, el equilibrio que debe tener el investigador, ¿no es cierto? Por las presiones que pueda tener por la industria, presiones que pueda tener de parte de específicamente los operadores, de repente presiones de las áreas legales de un país, política, no lo sé, no lo sé. Yo asumo que debes haber escuchado, no sé si vivido, pero sin, como te digo, sin entrar en tantos detalles, creo que es algo que sí debes, uno tiene que estar empezando a acostumbrarse, entre comillas, a sentir esas presiones por todos lados. Mi querido César, no sé si de repente has vivido esto, has escuchado esto en otros países o algo. Bueno, sí, 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 la verdad que sí, pero uno, como tú dices, poco a poco te vas acostumbrando. Inicialmente choca, porque te vas a topar con todo tipo de personas, como que te preguntan bien, como te preguntan mal, o a veces te gritan, o quieren que resuelvas o le respondas inmediatamente lo que ellos quieran, y no se da. Y te voy a comentar algo dentro de los procedimientos, ¿no? Es las notificaciones, ¿te acuerdas? Ujú, correcto. Entonces, cuando hay un suceso, nosotros tenemos que hacer notificaciones de acuerdo a anexo 13, que es al país de diseño de la aeronave, ¿no? Fabricante, país o estado, como le llamamos nosotros, estado de suceso, donde ocurrió el accidente, y estado del explotador, estado de matrícula. Entonces, pero sí vamos focalizando porque posiblemente todo va a variar. Este es un comentario abierto donde va a variar en el sentido qué tipo de suceso fue, ¿no? Si fatalidades, falla de un motor, vamos a ver que si es es un Airbus, ¿no? Un 737, puede ser un Cessna, puede ser un Beechcraft, puede ser un bimotor, ¿no? O sea, es variotinto el tema de, ¿cómo se llama? De las investigaciones. Y también va a depender del lugar donde sucedió.
Presiones van a haber, sí, de los familiares. Si hay fatalidades, con mayor razón, Ujú. porque van a querer inmediatamente saber qué sucedió con su familiar y quién es el culpable. Entonces, es más tedioso porque si es con fatalidades, definitivamente casi siempre se judicializa. Entonces ya nosotros tenemos que entrar en contacto con la autoridad, ¿no? Se puede decir, fiscalía en este caso, en nuestra ley es fiscalía en el Perú, donde tenemos que, se puede decir, conversar, porque lamentablemente en el Perú las fiscalías no tienen un ente especializado en aviación. Entonces Correcto. ellos, como nosotros como investigadores, también aprendemos de la parte legal, ¿no? Entonces, sí hay presiones, ¿por qué? Porque hay seguros de por medio. Por eso te digo, hay aeronaves que te van a costar 60 millones de dólares, ¿no? Las más modernas, como hay aeronaves que te van a costar 40, 50 mil dólares. Y pues, para empezar, seguro de casco no lo van a tener, acuérdate bien. Entonces, lo que vas a tener es simplemente es un seguro que es para tripulantes, ocupantes, pasajeros, carga paga, punto. Y el resto ya tú ves si tu aeronave te compras otra o si tu aeronave está reparable o es pérdida total. Ya eso lo ve el operador, el dueño, ¿no? El dueño de la aeronave, en qué circunstancias. Pero de ahí, sí, sí, sí hay esas presiones, uno trata de Ya. capear el temporal y aprendes a ser político Ujú. Eso es a correcto. pesar de que no tengan la razón, a pesar de que tú te manejas tus tiempos. ¿Por qué? Porque yo puedo iniciar una investigación, pero también tengo detrás dos, tres, cuatro investigaciones que también las estoy desarrollando. Entonces viene la presión del tiempo. ¿Por qué? Y eso sí lo comento y lo recalco. No sé si en otros países ocurre, pero acá, para entrar en una empresa, solicitan a la autoridad si es que las tripulaciones, en este caso un piloto, solicita un certificado si está o no está involucrado en un suceso, llamémosle suceso, en cualquiera de las tres categorías, ¿no? Ujú. Accidente, incidente grave o incidente, ¿no? Incidente. Entonces, es obligatorio en gran parte, más que todo en empresas grandes, ¿no? 121, RAP 121, y ven el tema de que si está involucrado en una investigación que no la hemos acabado, ¿no? Ya viene la presión, oye, estoy involucrado, sí, pero yo no tengo la culpa, falló el motor. Sí, tienes razón, pero la investigación no ha acabado. ¿Por qué? Porque puede haber la consecuencia de la falla de un motor, pero teniendo el piloto todas las condiciones, altitud, ¿no? Distancia, y de repente el motor no se apagó por completo, tiene mínima potencia y tiene las condiciones posiblemente de lograr aterrizar y evitar el accidente, se produce el accidente. ¿Me entiendes? Que es muy diferente. Hay una aeronave que estás despegando y prácticamente pasaste la velocidad de decisión y es un monomotor. Si es bimotor, casi siempre lista de chequeo, dale al otro y vete para el aire, ¿no? Por decir, ¿no? Pero un monomotor es monomotor. Entonces no vas a ser mago para salvar esa situación. No te ayuda a las Correcto. condiciones, ¿no? Entonces, por eso es que uno dice, ok, estás todavía involucrado en esta investigación hasta que se determine al 100, ¿no? ¿Qué pasó? Pero hay presiones, no, que me he presentado a tal empresa, me están pidiendo, me están esperando, cuando acaba su informe, y uno tiene que conversar con ellos, hacerles entender, ¿no? Pero también hay que ponerse en los zapatos de ellos, ¿no? ¿Por qué? Porque Correcto. hay momentos en los cuales hizo todos los procedimientos, y te puedo comentar ahora un incidente que hace poco lo he terminado, ya está publicado hace una semana atrás. Fue un caravan, ¿no? Entonces, los comentarios que yo puedo hacer respecto a un suceso, los puedo comentar porque ya están publicados y no están judicializados, ¿no? Eso sí, Ujú. aclaro. En cambio, si hay Excelente. investigaciones que están ya publicadas, pero están judicializadas, yo no puedo hacer un comentario adicional, ¿no? No lo puedo hacer, no lo voy a hacer tampoco, ¿no? Correcto. Entonces, te comento así rápido. Fue una empresa X saliendo de Pisco para la línea de Nazca.
8.000 fuera, en ascenso para 4.000 y todos los parámetros se fueron a arco rojo, todos. Caravan, un motor Pratt & Whitney, creo que es un 124, si no me PT6. equivoco. PT6 124, si no me equivoco. Mm. Moderno. El motor cuesta $1.500.000. ¿Ya? Una ¿Ya? cosita Para que nada. veas. Para que veas. ¿Ya? Wow. Entonces, pero no había control. O sea, todo se fue a parámetros máximos, de arco rojo. La palanca, por más que la moviera, no surtía efecto, no reducías. Entonces, se declara en emergencia, 180 pisco, y logra aterrizar. Pero antes de aterrizar, ya con pista asegurada, apaga el motor. Tenía 11 pasajeros, todos eran turistas, logra aterrizar. Todavía era una falla contenida en el sentido de que fue una falla interna, ¿no? Porque hay motores que pueden explosionar y salir tipo esquirlas y barras y pueden impactar en el fuselaje. Ya se agrava la situación ¿No es porque cierto? ya está inmiscuida la aeronave en sí, ¿no? Pero en este caso fue una falla contenida interna, ¿no? Prácticamente, pero ocasionada ¿por qué? Por el FCO, la unidad de control de Ah, combustible. Pero ¿te acuerdas que inicialmente te comenté de las notificaciones? Notificamos al fabricante, Pratt & Whitney. Nosotros recibimos asesoría por parte de los fabricantes correcto. porque es su producto. Y entonces ellos cuidan mucho su producto y quieren saber. Y vienen al Perú. Entramos en contacto, listo, ellos vienen, ellos pagan todos sus gastos, lo recepcionamos y acá hacemos, o sea, ya se ha presentado el Beechcraft que vimos nosotros, ¿te acuerdas? Claro, Vino claro, de claro. Canadá, ¿te acuerdas que se hizo el Claro, desarme? claro, claro, Ya. claro. El investigador y encargado de la investigación para su motor inmediatamente vino acá, lo recibimos al ¿Sí o no? canadiense, súper amable, súper amable. Claro. Entonces, esos son los procedimientos en los cuales, bueno, tomando el tema de esta empresa, el piloto hizo un buen procedimiento, a pesar de la falla que tuvo, ¿cierto? Entonces, pasa, pero el FCU lo mandamos al taller, a un taller para evaluación, para ver qué es lo que había fallado internamente, ¿no? Porque finalmente eso es lo que queremos saber en la investigación. Oye, ¿qué falló? El FCU. ¿Y por qué falló? Mal overhaul, mal reparación, mal mantenimiento, porque finalmente, como decimos nosotros, ¿no? Esa es la cereza, ¿ya? ¿Por qué? Porque, ¿cómo se llama? Vamos a tener nosotros, y siempre como investigadores, tener un documento. Nosotros no somos eruditos en la materia, nosotros no somos fabricantes de motores. Por eso la asesoría y los informes de los fabricantes, ya sea del motor, ya sea de alguna pieza, un componente, para nosotros nos va a servir como sustento en el informe. Porque puede decir, no, eso no fue. Un momentito, hay un documento de laboratorio. Esta pieza se rompió. El cigüeñal de un motor recíproco de un Cessna se rompió. ¿Y por qué se rompió? Picaduras, corrosión. Entonces, todo eso nosotros lo validamos con componentes que van a laboratorios, ¿no? Bueno, el tema está que ya está publicado ese informe, fue el FCU, tomó un tiempo porque se fue a Estados Unidos al taller, pero en ese interín los muchachos sí, no dejan de decir, oye, hice todos mis procedimientos normales, pero ya postulé a una empresa y me están pidiendo mi certificado en la cual yo sé que no, yo sé que hice bien mis procedimientos, pero estoy todavía en el tema de que estoy perdiendo una oportunidad de trabajo, ¿no? Entonces, te das cuenta, es otra presión, ¿no? Oh, Y la así hay presión. infinidad, ¿Qué te infinidad, puedo ¿no? decir? No, no quiero ser, felizmente ya no, no, digamos, es algo que yo viví, un poco de discreción aquí de parte mía para mí, incluso en mi caso, ¿no? Hasta el gerente general de una empresa que ya quebró, que no voy a decir nombre, se fue a la comisión a hablar mal de mí, ¿no? A meter presión. Y qué increíble, increíble ese caso, sinceramente. Ya quebró la compañía, ya no está esa persona, supongo por dónde andará, que la vida se habrá encargado en algún momento. Pero esa es la presión que recibimos de todo, del día a día, ¿no? Del día a día, y que Sí, como tú dices, se tiene que acostumbrar a eso. Ah, César,
vamos entrando ya a las investigaciones. Que de repente por ahí que te voy a preguntar en algún momento cuál fue de las más difíciles que has tenido, pero quiero empezar esta parte de ya investigaciones específicas, am, vamos siguiendo unas pequeñas, si te parece, unas pequeñas fotos para mostrar y tú nos vas recordando un poco qué fue con eso, dónde, porque sinceramente son súper interesantes, pero esta creo que te va a hacer sonreír un poco, ¿ah? Este. Uy, uy, uy. Oye, ese señor sí lo conozco. Sí lo Aquí está. conozco. Sí, aquí estamos en medio de la selva, ¿no? En medio de la selva ahí Sí, peruana, estamos con el gran César y bueno, nos acompaña ahí también estaba Pedro Ávila, Pedrito Ávila. ¿no? Y bueno, los tres, no recuerdo el señor de la izquierda, creo que era parte Sí, es técnico de mantenimiento de la empresa. de la empresa, ¿no? Ahí Sí. estaba, esa fue mi primera investigación. Esa fue mi Ah, primera. Recuerdo que estábamos comiendo un Kentucky una tarde. Yo estaba. Y estaba terminando lo que estábamos conversando en el Kentucky y me quedé con la presa como, ¿a dónde? A la selva, vámonos para allá. Y nos mandaron, pues yo fui ahí, la primera vez que ya enfrentaba una investigación en sí, después de haber recibido la capacitación correspondiente, pero fue una anécdota tremenda, mi querido César. Eh, Recuérdanos un poco. sí, bueno, a ver, empecemos por el comienzo. Ya, a ver. No, bueno, el tema, tú sabes, ¿no? Los sucesos son imprevistos de un momento a otro. Ujú, ujú. Y siempre, como dices, tienes que estar listo. Con tu mochila, con tu equipamiento, ¿no? Y con todas tus vacunas. Ojo. Vacuna, la fiebre amarilla, la fiebre Ah, amarilla. entonces, siempre, en nuestro caso, siempre hay un área en la cual nosotros nos verifican las vacunas, vigencias, eh, equipo de primer auxilio, botiquín, repelente, por ejemplo. Repelente. No, esa de repelente. Pausa. Esa de repelente fue demasiado cómica, ¿no? Me fui a buscar el repelente, el más sofisticado de todos que pueda haber, y ahí mis compañeros se van con unos repelentes que parecían simplemente agua bendita nada más, ¿ah? Después al final tuvimos que utilizar un solo. En mi repelente se pasó por todos lados porque era el único que funcionaba. No, pero es que ¿te acuerdas que yo estaba de jefe de misión, ¿te acuerdas? Sí, 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 sí. Y nos fuimos a buscar hasta las 10 de la noche buscando ese bendito repelente. Y yo te decía, no, yo tengo el mío, no. Y encima te decía, oye, ese repelente es muy caro, eran como $30, más o menos. Se Sí, compró, ¿ve? pero nos salvó la vida. Nos Nos salvó la salvó vida la porque estos, vida. estos mosquitos bandidos nos persiguieron, pero por toda la misión. Entramos al avión, ¿te acuerdas? Y tenía que Sí. salir, ya échame el repelente, volteate, ya, hasta la cabeza, encima de la ropa y todo eso, ¿no? Oye, Bueno, no, a pero esa fue, ver, esa fue una anécdota tremenda porque pasamos de lluvias, se quedó sin combustible la embarcación que nos regresaba, ¿no? no, casi nos perdimos, ¿te Casi acuerdas? nos perdemos, Y eso casi que nos perdemos. fuimos con miembros de la Fuerza Aérea, Con de fuerzas Fuerzas especiales. Especiales de la Correcto. Fuerza Aérea. Salimos de Pucallpa, bueno, la ruta era Lima, vía aérea Pucallpa. Pucallpa pernotamos, hicimos el planeamiento, nos juntamos con el operador y técnico de mantenimiento para hacer en qué circunstancias, o- cómo había sido. Ya para eso nosotros ya teníamos conocimiento de lo que era la evacuación, ¿no? Cómo fue la evacuación, se pidió informe a Torre Control, se pidió informe al administrador del aeropuerto, porque ellos inmediatamente activaron el COE, ¿no? Y ahí intervienen las ambulancias de salud, policía, fiscalía, o sea, se activa todo, ¿no? Entonces, ya con ese conocimiento preliminar, nosotros ya tenemos una idea. Primero, como te dije inicialmente, la vida. Habían evacuado a todos. Acuérdate que había una señora en gestación de 7 meses, 8 meses, lamentablemente perdió el Que neonato fallece, por sí. impacto, ¿no? Entonces, llegamos a Pucallpa
hicimos, ¿cómo se llama? Las coordinaciones con el explotador y salimos en la rancha rápida, ¿te acuerdas? En los rápidos. 4 de la mañana estábamos y no 4 se de la veía, pero mañana ni saliendo de ahí. saliendo de ahí, no se veía, pero ni siquiera a medio metro de tu nariz. Todo estaba oscuro en un río. Y de ahí paramos en Tiruntán. Y de ahí tomamos nosotros el bote pequeño. ¿Te acuerdas o no? Claro, claro que sí. Y de ahí, en ese bote pequeño, bueno, mediano, ¿no? En ese bote mediano íbamos, eran como 4 miembros, ¿no? De la Fuerza Aérea, técnicos de mantenimiento del explotador y nosotros de la CIA, los tres, ¿no? Pedro Ávila, ¿dónde era tu primera experiencia de esa comisión? Y nos tocó bajarnos en un pueblito, ¿no? Donde ahí encontramos un KFC. ¿Te acuerdas o no? Un KFC, pueblito, muy positivo. Una linda comarca, ahí una villa, digamos, muy simpática, de gente muy amable. Este, No, pero nos bueno, salvó, ¿ah? Nos nos salvó salvó. porque Bueno, nos salvó el desayuno, ¿ah? Nos salvó el desayuno porque alguien le dio 50.000 vueltas al plato. No quiere decir su nombre. un estofado de De, gallina de ahí gallina con, ¿ah? regional. Regional. Que Así, si tú lo siempre. estirabas y lo soltabas, te caía como un jeve en la cara. Pum, te regresaba en la presa ahí. Pero bueno, es parte de nuestro trabajo, ¿no? En Es la cual nosotros parte, es tenemos parte. que adaptarnos, es la palabra adaptarnos, y de ahí proseguimos vía caminata, hasta más o menos una 40 50 minutos de Correcto. caminata, ¿no? Con nuestro equipamiento, lluvia, calor, empezar la ropa a mojarse del sudor nuestro, llegar al lugar. Espérate, y en toda la camioneta escuchando ruidos de todo tipo, ¿ah? De todo tipo de monos, papagayos, todo lo que tú quieras se sonó ese día. No, y lo de la Fuerza Aérea, acuérdate que iban con armamento. Iban con armamento, iban con un botiquín, y yo le decía, ¿para qué el botiquín? Sí, Para el suero de picadura de picadura de de qué? Le víbora. digo yo, no, de víbora. Ahí aprendí que una víbora se llamaba la chuchupe La y ch- que esa sola te mordía la chuchupe y quedabas ahí nomás, a las pocas horas quedabas mirando a San Pedro. No, bonitas experiencias, anécdotas, Oh, linda, y linda. así se aprende, ¿no? Bueno, acuérdate que llegamos al lugar, encontramos un desastre, gracias a Dios. Lo que encontramos no era para que mínimo haya un lesionado mortal. Lo de la señora Neonato fue consecuencia de los golpes, pero en general, el piloto y copiloto sufrieron sí golpes, ¿no? Que fueron los últimos que fueron evacuados. Todos fueron evacuados por helicóptero, se activó el sistema de búsqueda y rescate. Ya para nosotros más tranquilo que ya los ocupantes ya estaban en los hospitales, clínicas, ¿no? Para que nosotros podamos hacer nuestro trabajo. Pero pues ¿te acuerdas que el ala izquierda como estaba entre tres palos? Uf, Nos preguntamos impresionante. cómo llegó ahí, ¿no? Impresionante. Dios estuvo ese día con esta gente, sinceramente. Pero acuérdate que empezamos a buscar porque el investigador en sí ya tiene que ir craneando, analizando, adelantándose. Reporte, Corpa, ¿qué dijo? Me declaro de emergencia. ¿Por qué? Por combustible. Entonces, ¿a dónde apuntamos nosotros? Tanques, Inmediatamente a los tanques de filtros, combustible. Ujú. ¿no? Componente del sistema de combustible, bomba de combustible, unidad de control de combustible, cabina, indicadores. O sea, uno ya, cuando estás llegando, o sea, a la previa, no esperar en ese momento hasta ponerte a pensar, ¿y qué pasó? No, no. Tu mente ya empieza desde el momento que ya te estás enterando y te vas preguntando qué fue combustible, ya, ¿por qué fue? Puede ser contaminación de combustible, ¿no? Puede que de repente un tanque, su bomba que es netamente eléctrica y se refrigera por el combustible también. O sea, ningún componente, inclusive de las aeronaves más modernas, no puedes al 100% decir que nunca va a fallar. Correcto, Acuérdate el 737, el MAX, avión correcto. moderno, el Rey 800. ¿Cuántos accidentes hubieron seguidos? Sí, uno tras otro prácticamente.
Y aviones modernos, costosos, y donde dicen, no, es la aviación la más... Sí, y viéndolo bien, es el medio de transporte más seguro, ¿no? Estadísticamente, ¿no? Pero cuando te das cuenta por qué fueron las causas, uno dice, oye, el tema es que la aviación es moderna, eficaz, segura, pero mira, te puede fallar un componente en cualquier momento. Y nosotros en la aviación sí sabemos que te puede fallar, por eso las tripulaciones que están aprendiendo a volar, los que están volando y los que tienen horas acumuladas, siempre van a estar pensando, deberían estar pensando en qué momento tienes que estar preparado para cualquier falla. Estás despegando, se te cruza un pájaro. ¿Qué haces en un momento de decisión? ¿No? La importancia del Entonces, entrenamiento. el entrenamiento para las tripulaciones es importantísimo. No esperar al momento que te ocurra. Mm, Uno tiene que ya estar predispuesto. Ojo que eso tampoco equivale a estar tensionado cada vuelo, correcto. ¿no? O sea, los extremos no son buenos, pero siempre listo, ¿no? Preparado, si es una aeronave con un copiloto, CRM, importantísimo, el briefing. ¿Por qué? Porque también estadísticamente se da que de repente en una cabina el piloto o el copiloto no hay feeling o de repente traen problemas de externos. También se han dado casos. Entonces, Correcto. para eso es la notificación. No se pueden quedar callados los pilotos. No pueden, ni el piloto ni el copiloto. Ojo, el comandante puede ser el jefe de misión, pero tampoco está libre de cometer un error. Para eso es el copiloto. El copiloto va a tener el mismo peso funcionalmente cuando vea que el piloto tiene algún problema, decirle al piloto, capitán, creo que la cosa va por acá. Ah, ya, porque somos seres humanos, Somos humanos. todos tenemos problemas, pero hay unos saben llevarlo mejor que otros. Y más si vas a tener una función de concentración al 100%, que es una cabina de vuelo, donde estás llevando vidas. Entonces, eso da para que tú te pongas a analizar, es decir, ¿sabes qué cosa? No puedo volar. Interesante eso. Qué interesante y es verdad, ¿no? La preparación por parte de las tripulaciones que es un poco la filosofía que siempre tratamos de hacerle llegar acá a los chicos, ¿no? La preparación no solamente no solamente arranca en un simulador, no solamente arranca con las horas de vuelo, sino también van acompañada del conocimiento de manuales, de la parte teórica. Todo es un conjunto, ¿no? Que al finalmente aplica y que realmente, pues, es parte de la preparación profesional que uno tiene para poder enfrentar estos casos que tú nos estás comentando y que puedas pues, salir adelante, siendo tú un copiloto con poca experiencia, pero con mucho que estás suplementando un poco la falta de experiencia con ese conocimiento, con ese estudio, con esa preparación, con ese entrenamiento que tú nos dices, para poder también apoyar a tu capitán en algún momento y que te va a formar para que algún día también seas un capitán con la experiencia completa. Ahora, Sí, sí. volviendo al tema de Pucallpa, volviendo al tema de Me Pucallpa, ganaste porque quería continuar. dale, 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 dale. Sí, esa es una partecita nada más. El tema va en el proceso de la investigación. Este es un accidente en el cual está involucrada ambas partes, ambas áreas, ¿no? Mantenimiento y operaciones. Entonces, era un tema que estaban arrastrando y también va a servir, ¿no? Para tu grupo, es la notificación, reportes. Los reportes es importante porque lo vamos a decir. A veces, entre comillas, te dicen no reportes que lo van a arreglar. Mm, No reportes porque si ya reportas dos, tres, cuatro veces y son fallas recurrentes, la autoridad va a decir, oye, acá está pasando algo. mm. Acuérdate que ahí hubo una suerte tremenda porque donde llegamos habían árboles talados. Por suerte, Ahí. correcto. Entró ahí, se desprendió parte del ala derecha, reviró 180, la cola pegó contra un árbol, se dobló,
los dos motores totalmente destrozados, los asientos internos o los pisos del avión habían saltado de tal manera que los, los pasajeros milagrosamente se salvaron, ¿no? ¿Y qué Sí. resulta? Que empezamos a ver si había combustible en los filtros que están en la pared de fuego en el motor. Estaban secos, de ambos motores. Ujú. ¿Te acuerdas que chequeamos los indicadores, las probetas? Correcto, correcto. Se trajo hasta los motores, se trajeron hasta Lima. Todo, Todo, todo. todo. ¿Ya? Entonces, bueno, eh, viendo la bitácora de vuelo, anteriormente había un reporte de indicación y había hecho el levantamiento del reporte, se reparó relay del sistema de combustible. Entonces uno va metiéndose más en el tema, me voy al tema de diagramas, diagrama interno del sistema de combustible, que es un solo panel, y resulta que ese relay que repararon era común para ambos indicadores, para el izquierdo y para el derecho. O sea, no había un relay para cada indicador o para cada tanque. Era un relay común. Y eso lo habían supuestamente, en otras palabras, soldado. ¿Qué más? Es que reparar un relay no lo puedes hacer internamente. No lo puedes hacer. No. Tienes que cambiarlo. Pero de repente encontraron un contacto por ahí medio suelto, lo soldaron y bueno. Entonces, a lo que yo quiero llegar es cómo a medida que vas entrando, profundizándote y con la información que tú estás recabando, te puedes ir hacia atrás, ir buscando, oye, ¿dónde Vas tuvieron un siguiendo la problema? cadena. Vas Así literalmente la es. famosa cadena de eventos. La vas encontrando con investigador de accidentes, vas encontrando la cadena, vas jalando y vas a llegar hasta el inicio del eslabón. Y un dato importantísimo, que esa aeronave llegó de Lima a Pucallpa con una tripulación y con esa misma tripulación voló 7 días hasta el momento del accidente. Pero esa tripulación tenía una idea diferente o equivocada, que el consumo de combustible horario era X, ponle 50. Entonces cada vez que hacían sus vuelos, o sea, ellos llegaron full de Lima, tenían remanentes, ¿no? Y se fijaban en su indicador. Lo que pasa es que a medida que iban volando, solamente la tripulación decía, échale 50, estoy dando un valor X, Un ¿ah? número X, claro. X. Échale 50 y seguían volando. Sopagua, Contamana, Pucallpa. Échale 50, échale 50. Pero ¿qué resulta? Que sus consumos no eran los verdaderos, era más. Los motores consumían más. De tal manera de que a medida seguían volando, tenían remanentes, pero se iba acabando poquito a poquito, a poquito, porque seguían echando 50, 50, 50. Y sus consumos eran, por decirte, 60, 60, 60. Entonces vino En un momento se quedó. Claro. el otro avión que llegó del mismo modelo, coordinamos y empezaron a hacer sus operaciones, tomar nota, cuadros. ¿Cuánto consumes? ¿Con cuánto saliste? Tanto, 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 tanto. 60, 60, 80, dependiendo de la ruta, ¿no? Una era más corta, otra era más larga. Entonces empezamos a hacer cuadros. Y en el informe están los dos cuadros. Ujú. El que verdaderamente, el que creyó el piloto y el que verdaderamente se consumía. Entonces, cuando la última recarga que hicieron de Pucallpa a Contamana, muy aparte de la falla del indicador, físicamente, lo que estaban haciendo es quedarse sin combustible. Y ellos prácticamente salieron con lo mínimo para Contamana. Por eso es que llegaron vacíos. Porque entre comillas pensaron que tenían combustible. Entre comillas pensaban de que el consumo de combustible horario era tal y no era ese, sino era este. Y se fue ¿Cuál es chupando el otro? combustible. Sí, ¿Te sí. das cuenta que esta investigación es enigmatizada? Es una bonita investigación fue realmente y ahí te das cuenta, para los chicos que ven investigaciones de accidentes en las películas y en las series, donde la NTCB salen todos con corbata y no sudan ni un ápice, ¿no? Y romántico completamente el tema. Ese día terminamos con barro hasta en el último pelo que te... parecíamos, parecíamos realmente una escultura precolombina, hermano. Todo barro por todos lados. Unos patos.
Se arrancó la lluvia fuerte. Unos patos Ah, remojados éramos. sí, 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 no, súper, súper interesante. El tema de la investigación, ahí te das cuenta pues de que se enfrentan diferentes escenarios, ¿no? Y aprovechando esto, anda contándome un poco, por ejemplo, esta de acá. Este es interesante, a ver, rescatando un poco las fotos, bastante interesante esta. Yo asumo que esta de acá está asociada a esta, obviamente, y seguramente, pues, esta es la del accidente en Pucallpa, Esa es la de Pucallpa. Ahí está el pero filtro sin déjame, combustible. pero tienes una, aquí estás, wow. Estas tres Bueno, deben ser las. no es inteligencia artificial por si acaso. Que está de moda. Pero es que estás en una. Para los chicos que nos están escuchando, porque hay gente que va a ver el video y hay gente que está escuchándonos a través de Spotify y otras aplicaciones de podcast para solamente escucha. Estamos viendo una foto donde César se encuentra en una zona donde ha caído un helicóptero aquí y está completamente nevado todo. O sea, hemos pasado de la selva con un calor impresionante, una lluvia impresionante. Ahora estamos en una zona bastante nevada y de altura. Seguramente, mi querido Cecita. Bueno, es la cordillera de Castrovirreyna, 4.500 metros sobre el nivel del Uf. mar. Este helicóptero, lamentablemente, era su segundo vuelo porque recién había certificado esta empresa en un MI 8 MTB con motores repotenciados. Entonces, salieron de Pisco con plan de vuelo local, pero la voy a hacer corta en el sentido de que presentaron plan de vuelo local y en el interior los ocupantes eran el piloto, el copiloto, el ingeniero de vuelo, y habían dos ucranianos que eran de la fábrica de Motor Sich, de los que le habían hecho la modificación al motor. Entonces, a través de las investigaciones más adelante, resulta que ellos estaban yendo como a hacer un vuelo de prueba en campos de altura. Entonces, su plan resulta que salen en la mañana y simplemente torre de control ya los pierde, ya se empieza el tema de estrés, Inserfa, de Estrefa, que son, ¿no? A nivel internacional, eh, los avisos respecto, pues si tú presentas un plan de vuelo, tu autonomía de vuelo son 3 horas, pero oye, a las 3 horas, oye, no llegaste a tu destino. A las 3:05 aterrizaste a un lado si es un helicóptero, en buena hora, pero si es un avión, ya no tienes combustible. O sea, de hecho, y no has llegado a ni un destino. Entonces, empieza ya la activación, ¿no? De avisar a las autoridades y todo eso. Bueno, resulta que eso había ocurrido a las 9 de la mañana. No avisaron a nadie, el ELT no funcionó, no funcionó, y recién me avisaron a mí, torre control de Pisco, de lo que había pasado, ¿no? Bueno, y me nombra de comisión a mí, en esa oportunidad me fui solo. Pero para eso previas coordinaciones con el jefe de región de Ayacucho para el apoyo de la policía. Entonces en la fotografía vas a ver más personas, son policías, ¿no? Que a nosotros nos ayudan porque son policías de alta montaña. Entonces te van a ayudar pues a llegar al lugar, ¿no? Para que no te pierdas, porque son lugares inhóspitos. A veces inclusive la señal del GPS no te va a dar, ¿no? Oye, Pero felizmente tenemos el satelital. Entonces el teléfono satelital sí nos ayuda mucho a nosotros, porque claro. puedes marcar coordenadas, puedes llamar, mensaje de texto y todo eso. Bueno, el tema fue, me fui a Ayacucho en la noche, al día siguiente, ¿ya? Al día siguiente. Esa misma noche, perdón, esa misma noche, eran 7 de la noche y no se sabía nada de las tripulaciones, ¿no? Se perdió el helicóptero,
estaban vivos, heridos, no se sabía. Resulta que internamente entre el operador y sus gerencias se habían comunicado porque el helicóptero no se estrelló como tú ves la fotografía, totalmente, el fuselaje está entero. El Enterito. botalón, sí, el botalón de cola sí se partió y pues los rotores principales, como se inclinó, empezó a hacer hueco una zanja, se destruyeron, pero salieron intactos, sanos. ¿Y qué hacen ellos? Van caminando a ver si tratan de encontrar una carretera o por el estilo. Bueno, logro comunicarme porque finalmente estos señores, el piloto y copiloto, los peruanos en este caso, llegaron a una carretera, se subieron a un camión y llegaron a un lugar tipo pues estacionamiento, paradero, donde todos los camioneros en la altura, en la cordillera, hay unas casitas donde te dan pues tu comidita caliente, ¿no? Es tipo Ujú. paradero, pues, ¿no? Ahí lograron encontrar un poquito de señal y se comunican, ¿no? Con la gerencia. Yo exijo a la gerencia que necesito hablar. No, es que ellos están cansados. Momentito, momentito. ¿Cómo que cansados? Usted me pasa con el señor, por favor. Bueno, logran pasarme con el piloto. Y ahí es donde, ¿y qué hora eran? De la hora que yo me enteré, ya eran 9 de la noche y ellos seguían comunicaciones constantes. O sea, cuando tú chapas un tema de un suceso, van a pasar horas, Absoluto. Claro. horas, horas y horas, y para ti las horas son minutos. Resulta que Cecita, logro perdón. como... Perdóname, antes de... Esas son las cosas que los chicos no saben, que repito, no, en la parte romántica de las series, no, eso no, no lo viven. Estás pasando de la selva a 4500 un día, al día siguiente vuelves a ir a otro lugar. Y es súper interesante porque lo que acabas de decir, las horas van pasando. El día que hicimos la investigación en la selva, si tú recuerdas bien, arrancamos a las 4 de la mañana. 4 de Sí. la mañana en el bote, ya saliendo para allá. Tomamos el desayuno ahí en la comarca y nuestro almuerzo fue galletas con atún. Sí, Hermano, galletas con sí. atún, sentados comiendo galletita con atún, que por suerte habíamos llevado ahí unas latillas de galletas con atún, y no probamos almuerzo hasta las 9 de la noche, después de haber estado jalando el ala del fuselaje, jalando el motor con la soga, la lluvia, sacando las partes de aquí para allá, tomando las fotos, filmando. Nos sentamos, llegamos al hotel, nos dimos ahí, cada uno ahí se Espera que arregló, se te vaya. corte. Acuérdate que casi nos perdemos. Claro, ¿Te acuerdas que nosotros llevamos un GPS y te acuerdas que yo te decía, oye, marca, marca, marca los puntos? vamos marcando, no, y salí, no sé si te recuerdas, subimos a la embarcación y la embarcación se dio la vuelta y se estaba regresando. Por Y eso, pues, por eso pues, casi nos perdemos. Y de ahí claro. volvió a regresar. Yo le digo con el GPS, le digo al de las fuerzas especiales de la FAB, le digo de la Fuerza Aérea, oye, oye, como que aquí no es. Estamos regresando. ¿Te Estamos acuerdas que me regresando, enseñaste? creo, Porque digo, dejaba huella en el GPS, güey. el GPS dijo, estamos regresando, todo. Oye, ¿qué pasó? Se había distraído el balsero, el Y la chico que lluvia, estaba. y Y empezó la no, la lluvia lluvia. fue torrencial con barro hasta, pero por donde no. No, y Sí, era sí, sí. impresionante el tema porque terminamos sin combustible. Y de Sin noche. combustible de no, Ah, casi ya de noche. vino otro Vino otro bote a echar bote combustible. llevando el combustible. ¿Qué hacíamos en medio de la selva ahí con, Con lluvia de noche, y de corriente de lluvia? río. Oye, ¿qué tal dolor de cabeza? Llegamos Sí. tardísimo. O sea, ahí está lo romántico. Qué romántico. El investigador de accidente realmente la vive. Y terminamos comiendo como a las 9 de la noche. Hermano, me ponías una vaca completa y completa. Le digo, oye, ¿qué se quiere servir? La vaca completa, sácale la cola, la cabeza y el resto me lo fríes, hermano, porque no. Fue una anécdota terrible, ¿no? Y Sí, así que sí, me sí, sí, imagino, sí. ya me imagino que tu ida hasta a esos 4500, estás hablando para los chicos que de repente tienen, la tengan más clara en pies, estás hablando de cerca de 12.000, 13.000 pies de altura. O sea, Sí. olvídense eso para que sepan de cuánto estamos a 4.500, no suena tan mal. Esto, 12.000, 13.000 pies de altura para todos los pilotos que siempre medimos todo en pies. Es un dolor de cabeza eso. Sí, 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 sí. Pero llegamos al lugar exhausto porque pasamos, bueno, el apoyo de la policía.
muy importante. Fuimos con técnicos de la empresa también. Y empezó, pues, pasábamos por la cordillera, pero por minas abandonadas. Ya para eso, gracias a Dios, ya los policías el día anterior ya habían llegado, ya conocían, ¿no? Nosotros no nos mandamos solos, no, nosotros nos perdemos. Siempre tenemos que tener el apoyo, ya sea de la Fuerza Aérea, en este caso de la policía, las primeras autoridades, ¿no? Que estén en la zona, ¿no? Las cuales te puedan Claro. ayudar, ¿no? Eso es básico, apoyo, o sea, nosotros no nos aventuramos, o sea, no, nosotros vamos sobre seguro. A donde vamos, sobre seguro, policía, ejército no nos ha tocado mucho, posiblemente acordonar la zona, ¿no? Porque si circunstancialmente están cerca de repente un cuartel o de repente una estación de policía, ¿no? Pero llegar allá, sí, la caminata fue tediosa. Los policías, bueno, pues eran más muchachos, no llegaban pero como unas tranquilamente unas 5 cuadras de diferencia, ya se te perdía, ya no lo veías a los policías. Pero sé que el jefe de los policías se quedaba a nosotros, porque es que nosotros nos vamos quien llega primero. Mm, Nosotros tenemos que dosificar nuestro físico por la altura. Llegar ahí es trabajar, tomar evidencia, fotografías, ¿no? Y ahí nos agarró la granizada. No, yo creo que tienes unas fotos en la cual creo que yo estoy dentro del helicóptero, con Déjame, los déjame, policías. déjame, ahorita la pongo. Es interesante esta foto, que siempre, creo que es esta de acá, me corregirás. Aquí estamos. Ahí está. Por ejemplo, está en el proceso de la granizada. Entonces ahí estamos con los policías, prohibido utilizar los celulares por los rayos, ¿no? Y lo que está haciendo el técnico ahí es sacar el registrador de vuelo, más comúnmente conocido como las cajas negras. La caja negra. Entonces, si De tú un lo avión, ves, de un helicóptero, de- perdóname, un helicóptero ucraniano, ¿no es cierto? Ruso, sí, ucraniano. ruso, sí, sí, Ujú. sí. Y esta es una sola caja combinada. Tiene el copy voice y tiene el flight data recorder. ¿Ya? Entonces aprovechamos el tiempo, ¿no? De la granizada y esperar, ¿no? A que calme y después salir. Mientras tanto, ya el señor, el técnico, estaba sacando. ¿Por qué? Porque, acuérdense bien, es muy importante los registradores de vuelo, ¿no? Correcto. Y déjame, nos diste una foto del registrador en un momento, a Sí. ver, un segundo. Y eso es otra pregunta, ¿ah? Aquí está. ¿No? Esta es otra pregunta que va a salir de acá. Santo Dios, Ruso. te fuiste con el registrador, asumo yo, a Ucrania o Rusia o por allá. No, en esta oportunidad vinieron a, ¿cómo se llama? A Lima. Y con la data, el software que ellos trajeron ahí en nuestras oficinas, hicimos el vuelo simulado. Tengo el vuelo Buenísimo. simulado, que también está, es parte de unas presentaciones que hice, y donde pues escuchas las comunicaciones y a la vez los parámetros. Y ahí arroja algo muy importante. O sea, acá hay que diferenciar dos cosas. Cuando una aeronave no tiene registradores, es un poquito difícil si es que no tienes testigos. Ujú. Si hay fatalidades, ¿a quién le vas a preguntar? Si es cerca de una torre de control, posiblemente de torre de control que he registrado sus voces de una emergencia o que tienes un diálogo que te pueda jalar a algo, algún indicio. Entonces se torna más difícil aeronaves que no tienen registradores. Las aeronaves que tienen registradores te van a ayudar porque vas a escuchar la comunicación de la tripulación, vas a ver los parámetros de la aeronave, ¿no? Registradores de vuelo modernos tienen 200, 300, 400 parámetros, tienen todo. Que si el acelerador, que si el flap, si bajó el flap correspondiente, las potencias, los aceleradores, o sea, el sistema hidráulico, o sea, todos los sistemas están ahí, ¿no? Y aprovecho la oportunidad de que no es que yo baje toda la data, ¿no? Por eso, cuando se llevan los registradores, nosotros vamos, custodiamos, acuérdate, nosotros lo llevamos a la mano. No, no pasa por los controles de rayos X, protocolos o así. Ya tienen conocimiento, ¿no? Los estados, se les comunica a aduanas, migraciones, que lo estamos llevando a la mano. Entonces,
una manera, la vez que me fui a Ucrania, por ejemplo, tuve que hacer escala en, ¿cómo se llama? En Ámsterdam, con mi registrador de un Antonov 32. Entonces, ¿qué haces tú? Si tú sales de Lima, bacán, pero llegas a Holanda, Ámsterdam, y te ven a ti con tu caja y el holandés te va a decir, oye, ¿usted qué tiene? ¿Y usted qué hace ahí con eso? ¿Y usted qué hace ahí? Entonces, eso es importante, ¿por qué? Porque ya a nivel la comunidad de aviación mundial saben el funcionamiento de un componente, un registrador que está involucrado en un suceso. Lógico que se muestra la documentación, ¿no? Del componente y de qué aeronave es el suceso y la fecha. Algo le muestras. No es que tú te lo lleves tampoco a la mano, ¿no? ¿De qué fue? Ah, yo le digo, no, es de esto y esto, créame. No, tenemos que llevar documentación, ¿no? En la cual valide que tú te estás yendo a Ucrania para bajar la data, ¿no? De un incidente o un accidente, ¿no? En este caso, el helicóptero vinieron lo de la fábrica con su software, y aquí hicimos el simulador, o sea, todo el vuelo simulado, cómo se presenta, pero también viene el tema. Y como hicimos, ¿no? Hablamos al comienzo, ¿no? En cada investigación vas aprendiendo, Mm. ¿no? Recopilas información y te sirve experiencia, experiencia y más experiencia, ¿no? ¿Qué pasa? Para empezar, el copiloto había dejado de volar 8 años y recién tenía unas 8 horas, porque este helicóptero solamente había hecho 2 vuelos desde su certificación, pero querían operar en minas, en campos de altura. ¿Ya? Entonces hizo un vuelo una semana anterior de prueba en una mina X y el segundo vuelo, el día en el que se presentó, fue un vuelo local, aparentemente con los rusos, perdón, con los ucranianos, para ver la performance. O sea, eso fue un tema, una programación interna del operador, ¿no? Vamos a hacer un vuelo, veamos performances, todos. Pero ¿qué resulta? Acá viene procedimientos. Hay un manual de rutas y manual de procedimientos y procedimientos en campos de altura. Entonces, ¿qué te indica a ti? De acuerdo a la data que bajamos y al vuelo simulado, el helicóptero tiene un problema porque va descendiendo, descendiendo, como hacer prácticamente como querer, se puede decir, aterrizar, ¿no? Pero hay se puede decir, un movimiento brusco de la cola en dos, tres oportunidades. Brusco, si me hace esto, hace esto. ¿Y qué resulta? Vientos. Mm. Entonces, ¿qué dice su manual? Su manual dice bien claro, en campos de altura usted primero tendrá que hacer un pasaje para la verificación del viento. ¿Por qué? Porque el que sabe algún tema de tu comunidad de helicópteros, hay una falla que es la pérdida de eficacia del rotor de cola. Entonces, ¿qué hace el rotor de cola? Estabiliza la aeronave. Entonces, eso se presentó. Perdió eficacia, no se desplomó, gracias a Dios, pero ya perdió el control. ¿Ya? Entonces te das cuenta, piloto, y es más, el que tenía el control era el copiloto que había dejado volar mucho tiempo. Mm. Cuando ya quisieron, ¿no? Reaccionar, ya el rotor de cola ya perdió eficacia. No, Mira, dime. y hablando de viajes, tú has vivido mucho la aviación en diferentes países, porque no solamente como investigador, para que la gente recuerde un poquito la presentación, César, has estado en diferentes países que nos escuchan ahorita. Nos escuchan de Colombia, nos escuchan de Panamá, de algunos países de Centroamérica adicionales. Este, y cuéntanos un poco la experiencia ya vivida, porque ya no como investigador, sino como parte de operaciones en esos países tan hermosos. Bueno, sí, sí, la verdad que para mí es grato porque en un momento, y eso me ha servido para hacer las labores que hago ahora. Estuve, como se dice, en la vereda del frente, fui como parte de operador, ¿no? Y yo
tenía pues siempre un roce con las autoridades en el sentido de interactuar respecto pues a las inspecciones, documentaciones que me pedía la autoridad, ya sea de honorabilidad o ya sea la parte de operaciones, ¿no? Entonces eso me ayudó bastante, estar, se puede decir, al frente. Ahora que yo estoy en la vereda de la autoridad, esa experiencia me sirve mucho. ¿Por qué? Porque empiezas a aprender como se dice, ¿no? Conozco a mi gente. Entonces me tocó, sí, me tocó a mí estar en Panamá. Fue mi primera experiencia salir del país para trabajar. Salí bajo un contrato, lógico que pues ya me habían contactado acá en Lima. ¿Qué pasa? Que yo en el año 87 yo viajamos un grupo para traer 15 aviones Antonov 32 para la Fuerza Aérea. Fueron los primeros 15 aeronaves de Antonov 32 para todo este lado de América, que después ya se fueron diseminando en Panamá. Cuando hubo el tema de la perestroika, cuando ya la URSS se disolvió, aeronaves salieron por todos lados. Aparecieron en México, aparecieron en Panamá, Colombia, Perú, ¿no? Chile no tengo conocimiento que los Antonov hayan llegado por Chile, Argentina tampoco. Bueno, el tema está que hubieron aviones, tres aeronaves en Panamá y que aparentemente pues llegaron nuevos y su personal de mantenimiento eran ucranianos, ¿no? De los tres se accidentaron dos, se le metió el tren en nariz, uno en Aruba y uno en San Antonio del Táchira, que es la frontera con Colombia, Cúcuta. Bueno, y había un tercero que estaba completo, pero le faltaban repuestos. O sea, me contactan a mí y pues me firmé un contrato, me fui por 3 meses y finalmente me quedé año y medio inicialmente. Ahí nació mi hija. Con mi esposa, sí, 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 sí. Tengo, o sea, tengo hija Bueno, panameña. nacida panameña, claro que Ajá, sí. Sí, y un aprendizaje tremendo, porque veíamos mantenimiento y a la vez volábamos. Volábamos para arriba, Belice, Guatemala, Costa Rica, San Antonio, abajo íbamos a San Antonio del Táchira también, Cúcuta, nos íbamos a Centroamérica, Puerto Plata, Puerto Príncipe, Margarita, nos íbamos a Cuba. Bien más que todo, ¿por qué? Porque era el auge de la zona libre de Colón. En esa época era el auge. Todos querían traer cosas de allá, porque no había, en esa época en Latinoamérica, pues no existía la zona de Tacna, por ejemplo. ¿Te acuerdas que claro, tú claro. podías ir a Tacna a traer cosas? Pero era Colón, ¿no? Y eran todo lo que traían, inclusive nosotros transportábamos autos. Llevábamos autos, camionetas, y imagínate, pues, volar, salir de Tocumen. Tú despegas y vas a ver los dos mares al costado, el Pacífico y el Oh, Atlántico. qué bonita vista. Uy, excelente. Y de ahí, si te vas a Puerto Plata, son 3 horas 20 corrido. Y volábamos casi siempre de noche. Casi siempre de noche. 3 horas 20. Y esa zona es un Mar, arbolito de Navidad. Pero mar. es un pero está brillando seguramente las Charlie Bravo por todos lados ahí, brillando Claro, porque y es relampagueando por Centroamérica. aquí. Claro, todo el tiempo estás No, con arbolito, como arbolito de Navidad, está que brilla por aquí, brilla por allá. sin radar no salíamos. Sin radar no salíamos. No, olvídate. Y llegar allá y a veces te quedabas allá, te fallaba algo, uno mismo tenía que reparar el avión. Ya uno, como conoces como tu carro, bueno, oye, le falla esto, ¿no? Claro. Esto también. Y ya en el avión lleva ciertos repuestos, bueno, esto siempre listo. Falla hidráulica, pucha, ya sabes que ya esta tubería es, acá la tengo. Oye, la bomba hidráulica. No, acá la tengo, cambiemos. Y es un trabajo tedioso porque pues, la ubicación a veces de los componentes de una aeronave, a veces son unos sitios bien difíciles, ¿no? Sí, no, Trabajoso, sale lleno de fluido, de combustible. O sea, es el... parece que el ingeniero lo hace a propósito como para hacer sufrir a la gente, ¿no? Parece que se ponen de acuerdo. ¿Dónde Sí, podemos poner el perno para que agarre atrás en la parte donde ninguna sí. herramienta llega? Ahí ponlo. Ahí, tienes que estar, pero... Sí, 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 la verdad que sí. Entonces, fue mi primera experiencia y uno de los puntos muy importantes para decidir yo retirarme de la Fuerza Aérea. Porque para mí era un mundo nuevo.
era Fuerza Aérea, sueldo Fuerza Aérea. Claro que una Fuerza Aérea también volaba, iba de comisión, pero para nosotros, los que dedicamos a la aviación, quizás pasamos de una etapa militar a la vida civil, es otro mundo, totalmente. Me dieron departamento, condominio, piscina, carro, sueldo. El sueldo era 3, 4, 5 veces más de lo que ganaba en Perú. Y íbamos, pues, inclusive, fíjense bien, el aeropuerto de Toncontín es uno de los más difíciles. Casi me salgo una Correcto. vez. Bueno, Casi me el más salgo difícil. una vez. ¿Por qué? Porque tienes la aproximación, la antena del bord lo tienes prácticamente alineado a la pista. O sea, tienes que bordear la antena del bord. Y es más, para hacer tu aproximación, está la autopista prácticamente en la cabecera. Tienes que hacer, ¿no? Este descenso y restablecer para hacer el flare. Pero que resulta que a la derecha tienes la fuerza aérea y tú no puedes ni por equivocación pasar por ese espacio porque es prohibido Prohibido. militar. Entonces, tu aproximación es muy difícil, sí, pero al final hay un precipicio. Correcto. Entonces, a mí me ha tocado frenar yo, porque ya los frenos, que era el piloto y el copiloto, ya no respondían. Entonces yo tenía, si tú aplicas los frenos de emergencia bruscamente, revienta las llantas. O sea, tienes que tener tino en ese momento para empezar a frenar gradualmente, gradualmente, gradualmente. Entonces, esas son partes que las que yo he vivido y la que pues tu comunidad la está viviendo o la va a vivir, ¿no? O sea, es Correcto. interesante. Es pilas, como le llaman en Colombia, pilas en Colombia, mi parcero que está por ahí, sí que ya sabe, sí, Qué lindo, qué o el lindo. panameño, me lleva a la vida, chuleta. Me acuerdo, o sea, tengo grandes recuerdos, ¿no? De Panamá, me quedé año y medio ahí, y eso hizo que yo decida llegar a Lima y pedir mi baja de la Fuerza Aérea definitivamente, ¿no? Y el conocimiento que en los Antonov que una vez nos mandaron de comisión a Malvinas a buscar un Antonov, eso fue demasiado anecdótico, a Malvinas, ¿no? Y yo muy contento, me voy con mi sándwich, pero no había comido nada ese día, yo mi sándwich llego a Malvinas, estaba prohibido meter comida, agarraron mi sándwich y lo tiraron a la basura, por el amor de Dios, me quedé de hambre. Bueno, felizmente había un comedor ahí después, pero fue muy bonito porque primera vez que veníamos en el Antonov, veíamos el tema del Antonov, Sí, me y acuerdo, ¿tú qué me dijiste? ¿Dónde me estás trayendo? ¿En qué avión me estás subiendo? Entonces, No, eso fue lo más gracioso, porque llegamos creo que en un Q400 con toda la onda bien sí, bonito, no recuerdo, y de sí, regreso, César, ¿y en qué nos regresamos? ¿Ah? en el Nos mismo. vamos en el mismo que se ha fallado, tú eres loco. Y cruzamos la cordillera en un Antonov, al costado, literalmente fuimos raspando ahí la La cordillera cordillera. y yo andaba con los dedos cruzados, decía yo, si este avión ha fallado el motor, ¿en qué momento vuelve a fallar? Me acerco al piloto, pues le digo, no recuerdo cuál era el nombre, le digo, oye, brother, una pregunta, y si falla el motor, no te preocupes, hermano, no te preocupes, todo está ahí calculado, nos metemos por ese valle de aquí, nos metemos, y dije, Sí. por ese valle de ahí, por ese valle de allá, santo Dios. ¿Qué tal esa Es- anécdota? No, es que los chicos no saben, lo que pasa es que César ha sido hemos sido compañeros durante todo el proceso y me tocó a mí vivir y trabajar en la comisión de investigación y hemos vivido anécdotas y diferentes viajes juntos. Éramos Batman y Robin, yo empezaba en la investigación, él ya tenía Pero muchos años. yo era Batman, por si acaso. Sí, claro, por supuesto. Aclarando. Y íbamos para arriba y para abajo, pero hemos tenido muchísimas comisiones en conjunto y déjame ponerte una de ellas que fue bastante interesante, ¿no? La foto de esta cesnita que bajó sin tren de aterrizaje, ¿qué es un 206? ¿No? Yurimaguas. Que nos fuimos por tierra hasta allá y era la primera vez que subía también por esas zonas y había la carretera era impresionante. No bajó el tren de aterrizaje, el piloto se olvidó, pero la llegada era interesantísima porque era curva, 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 curva. Sí.
y el chico que nos tocó llevarnos andaba que parecía que estaba en la final de la Fórmula 1. No, Sí. oye, disculpa, ¿vas a pasar por el cementerio? Me dice, no, pero a la velocidad que vas, hermano, nos estás llevando directo para allá. Y fue una subida y una bajada impresionante, pero interesante esa investigación también, sin Es- tren de aterrizaje. Ese, por ejemplo, es importante para tu comunidad. Muy importante. Acuérdate que el piloto se olvidó de bajar los trenes. Se acordó cuando ya hizo el contacto. Pero hay un tema, Ujú. y tú lo sabes, configuración. El sistema de configuración de la aeronave, si no está completa, suena una chicharra. Correcto. Entonces, en la investigación, el piloto asume, yo me olvidé, pero en tu lista de chequeo te dice bien claro, configuración, verificar, ¿no? Trenes, potencia, flap, lo básico, ¿no? Y tus frenitos, pues, antes del contacto. Siempre chequeas tu freno, ¿no? Presión. Y resulta que encontramos que la chicharra estaba malograda. No funcionaba la chicharra. Pero no eximía al piloto de cumplir su lista No, de chequeo, absoluto. Absoluto. ¿no? Eso, para que veas cómo se dan las No, cosas, ¿no? y acuérdate que eso fue súper anecdótico porque llegamos, no funcionaba la chicharra. Y Y tú le dices al de mantenimiento, me acuerdo, ¿no? Le dices, esto tiene que tener un relay o un aparato ahí que tenga que, por algo no fue porque hicimos la prueba de que bajaba el tren, no sonaba, Sí. tráeme tu libro de Diagrama, partes, de diagrama de partes y toda diagrama, la el onda, diagrama ¿vale? Sí, sí, eléctrico, sí. Y empezamos a verlo, estaba el diagrama, las partes, todo, empezamos a ver y saquen ahí está en la parte de arriba, en el la parte copiloto. superior del copiloto, por ahí está metido el dispositivo. No quería, pues se hacían los que Sí, miraban para arriba, se hacían para no sí, quería. Y cuando lo sacan, era como decimos en el argot, era un Mickey Mouse, pues era un hecho a sin mano. un ¿No? cable eso de ferretería. Lo habían Sin, inventado, pero sin lo número habían de cambiado, parte, ¿no? Sin sin número de placa. partes, sin nada. Qué increíbles anécdotas, mi querido Sí, Ceci. y esa cajita sería también para el stall. Uf, Sí, uf, sí, sí, pero bueno, correcto. para que veas, para mí es grato recordar esas anécdotas, esas No, y experiencias. aprendí muchísimo, compartimos mucho tiempo juntos, creo que dentro del aporte en mi formación como profesional o como persona que está metida acá en la aviación, llevándole un poco a los chicos esa experiencia, la comisión fue un momento muy bonito y sobre todo compartir con un profesional como tú, y creo que todos en las reuniones aportábamos nuestras experiencias, ¿no? Y me tocaba a mí de repente dar mi punto de vista y escucharlos a ustedes también, y todos al final nos hicimos, ¿no? Un grupo de profesionales muy simpático en su momento, mi querido César. Sí, has tocado un tema muy importante. Eh, el informe final de una investigación se expone ante la comisión, ¿no? Y dan su veredicto. Y si hay ciertas cositas que el investigador no haya considerado, no a propósito, ¿no? Si no se le pueda pasar, ya sea de redacción, ¿no? Causas probables, ciertas cositas que puedan rectificar, entonces uno empieza a tomar nota, ¿no? Tal investigador observó esto, tal investigador, el presidente de la comisión esto, y nuevamente, una vez que tú levantas esa discrepancia, nuevamente la presentas, ¿no? De tal manera que el producto pase por esos filtros y no hayan esos errores, ¿no? Eso es parte de los procedimientos nuestros, ¿no? Y también el exponer después de haber llegado antes de, Claro. de- de realizar el informe, cuando llegábamos Uh, y cada uno aportaba lo que había pues investigado, lo que había trabajo visto, de ¿no? campo. Y el trabajo de campo en sí, te tocaba un rato a ti, me tocaba de repente un poco a mí, con diferentes, bueno, en realidad salí muy poco con otras personas que no seas tú. Salí una vez con el gran Patrick Friedberg, que va a estar de invitado también en uno de estos podcasts, con Carlos Cordero. Me tocó una investigación en ICA
que fue bastante interesante, súper interesante, porque fue una cuasi colisión. Y ahí nos juntábamos, pues, para cada uno exponer y desde el punto de vista todos aportábamos y fue bastante, y es bastante interesante los procedimientos de investigación de accidentes. Es muy bonita la vida. No es romántica como la gente piensa y lo ve en la televisión, ¿no? Pero es muy, muy, muy entretenido, muy divertido. Ahí no sale la parte dura. No sale la parte dura, pues sale solamente la gente con corbatita, con el perfume y sales ahí y es fuerte. Claro, lo que pasa, Dittel, es el tema, qué tipo de investigaciones y en dónde, ¿no? Ujú. Porque, por ejemplo, si es un Airbus, o sea, la tienes más ayudas, porque esas aeronaves van a aterrizar en aeropuertos controlados. Y tienes un registrador de vuelo donde te va a ayudar qué hizo, qué habló la tripulación, qué sistemas fallaron, en qué fase de vuelo tenía el acelerador y la velocidad que debería de tener y no la tuvo, si estaba estabilizado o no estaba estabilizado, si la tripulación estaba distraída, si la tripulación no estaba concentrada y se pusieron a hablar temas familiares más no concentrados en los procedimientos, o sea, todo eso, o sea, todo eso. Y un tema importante, si te debes recordar, antes, una vez que cuando pasaba un incidente, ¿no? Hablemos de un incidente por una falla de motor y volvió a prender el motor y todo eso, llegaba al aeropuerto del avión, pero no desconectaban el rompecircuito de los registradores de vuelo, en este caso de los 737. Y corría la cinta de tal manera que cuando tú escuchabas que el mecánico estaba llevando el avión pidiéndole permiso a la torre para que se lleve el avión a mantenimiento, pero lo que tú necesitabas saber del vuelo ya se desaparecía. Sí, listo, no Y sé. hasta las voces de ya está llamando la comisión, estos pesados de la comisión. Quedó registrado. No, y otra, el Copy Voice Recorder tiene 4 canales. Y no solamente vas a escuchar al piloto y copiloto, sino también vas a escuchar los procedimientos de evacuación de los tripulantes auxiliares. Correcto, Si es que hicieron un buen procedimiento o no, o se desesperaron, porque pueden haber fatalidades. Y de repente los tripulantes no actuaron adecuadamente, le dio miedo, ¿no? Entonces eso también uno lo analiza. También correcto, analizas una despresurización. Cayeron las máscaras. ¿Cuáles fueron las que cayeron? ¿Cuáles fueron las que funcionaron o no funcionaron? Pedimos la lista de los ocupantes, personas, edades, para saber en qué asiento estaban, quiénes fueron los afectados y por qué. No, le dio hipoxia, se desmayó. Verifica, ¿cayeron las máscaras? Sí. ¿Tenía oxígeno? No. O sea, todo eso es parte de una investigación, ¿no? correcto. Vamos ya terminando, llegando después de haber qué tremenda conversación para más bonito Oye, el tiempo ha y volado, ha volado. Cecita, ha volado y se presta para más, se presta para más para poder de repente ahí robarte en algún momento nuevamente un poco de tu tiempo y que nos vengas a contar. Ojalá que yo sé que has participado de una de las más grandes investigaciones que han habido en los últimos años, no quiero mencionar el tema, como tú dices, hay algunas cosas que están todavía judicializadas y eso, pero en un momento de repente cuando esto se acabe y se cierre completamente los casos, por ahí que te invitamos para que nos vayas comentando un poquito las complejidades de ese tipo de investigaciones, si te parece, en su momento. Pero por ahora quiero, ya de cara a este final de este podcast, basado en la experiencia tanto en operaciones, en la parte de mantenimiento, en la parte de investigación, algo que tú creas que podíamos, de repente nosotros, los pilotos jóvenes que nos están escuchando, podrían tener en consideración, que podrían de repente escucharte a ti con los ojos de la investigación y que de repente has visto que se ha repetido o que de repente pues que nosotros los pilotos necesitamos pues siempre refrescar esto, algún mensaje para estos chicos que están de repente empezando o caminando recién en esta carrera. Bueno, uno de los puntos importantes a través de la experiencia y las investigaciones es el cumplimiento estricto de las listas de chequeo. Punto. No hay más. Todo está escrito. No hay invento. Así de fácil. No hay invento. Todo By lo the que está book. escrito. Así es. Así es. ¿Cuántos accidentes he tenido
que he investigado respecto a la formación de hielo en el carburador. Correcto. Y no la lógica, estoy volando calor, selva, Pucallpa, Iquitos, o no sé, una parte en la cual pues sea selva, la temperatura, sí, está bien. Y no utilizan, porque te dice, la dice chequeo, ¿no? En el descenso, o a veces hay listas de chequeo que te ponen a requerimiento, pero no te exime que haya una formación de hielo cuando las temperaturas y el punto de rocío se juntan, formación de hielo. La lectura siempre de su metarro, siempre el pronóstico meteorológico. Vean hacia atrás, porque te van a dar el de la hora, pero vean cuál fue el proceso hacia atrás. Si estás volando a las 10, 11, 12, 1, ¿cuáles fueron los tiempos hacia atrás? ¿Cómo fueron desarrollándose? Se puede decir, aumentando, disminuyendo la distancia entre esos dos datos, que es importante. Eso es clave. O sea, no pensemos que supuse. No, listo, chequeo. Aplicar, por favor. ¿Qué? Reporte, la cultura del reporte. Oh, No, que no, no lo reportes. No lo reportes. No. Yo sé que es complejo porque tenemos un tema cultural y cada país tiene su propio, se puede decir, su propia cultura respecto a cómo se maneja la aviación. Depende mucho en la zona donde vueles, donde hay mayor o menor control de la autoridad, cómo se manejan las cosas. Seamos claros, nosotros no somos del primer mundo. Esa es otra cultura. Así es. correcto. Nada, gracias por haber venido. Cecita, gracias por acompañarnos este día. Ha sido creo que uno de los mejores podcasts que hemos tenido también porque es súper interesante la parte de investigación de accidentes. Mi pasión siempre, como yo siempre digo, en el corazón llego el investigador para el resto de mi vida. Una vez investigador, para siempre eres investigador porque siempre estás atento. Y quiero agradecerte bueno, y todavía continúas tú esta hermosa carrera, sigues ahí dentro de la comisión, eres una autoridad vigente, y gracias por haberte tomado el tiempo y haberme acompañado en este interesante podcast. No, para mí primero, felicitarte por tu emprendimiento. La amistad, a pesar que haya distancia, siempre esa amistad ha perdurado, sigue perdurando. Así no hablemos todos los días. Ha habido química de trabajo que es importante, sí, una química tremenda que tú has aportado bastante en el tiempo que has estado, con tu actitud, tu conocimiento, tu proactividad, que eso es bueno, ¿no? Eso se extraña. Pero como te digo, el mundo da revanchas. Tú estás muchacho todavía. Así que... Pero de ahí no olvídate, estoy para eso, para volcar experiencias, como dice, pues recordar es volver a vivir. Y Correcto. más si pues yo puedo aportar algo a esta juventud que está volando. Acuérdate que yo tengo dos hijos, un hijo piloto y el otro que ya está con licencia de piloto privado, está en proceso. Así que mi hija trabaja en aviación, o sea que no los he obligado a que se dediquen a la aviación. Es los que han visto un papá dedicado a la aviación y lo han tomado y le he dicho, va, dedíquense a otra cosa. No, la sangre llama. Me está pasando lo mismo, hermano, ya eso es otra historia. No, de ahí tiene un gusto tremendo. Saludos ¿no? a tus seguidores, a tu comunidad y que pues la experiencia que hemos compartido le pueda servir, ¿no? En algo. Y normal, Sí. cuando creas conveniente, me invitas y ¿no? Desarrollamos cualquier tema de investigación y de aviación en general, ¿no? Porque acuérdate que estaba en la vereda al frente. Eso es importantísimo. Gracias, César. Y a ustedes, Oh, chicos, me encantaría que si están viendo este podcast o están escuchándolo, dejen sus comentarios, compártanlo. Es súper interesante. Vamos a ponerlo en YouTube, vamos a ponerlo como siempre en Spotify, en Apple Podcast. Nos van a poder encontrar como siempre en todos ellos. Y sobre todo,
nos encantaría escucharlos, nos encantaría que nos pregunten, que si tuviesen preguntas para César, se las voy a hacer llegar y las vamos a responder siempre que cada uno de los comentarios los estamos buscando, los estamos viendo, los estamos respondiendo. Así que nada, nos vamos a ver en el próximo episodio y de todas maneras seguramente nuevamente tendremos a César en una próxima oportunidad. Muchas gracias César, muchas gracias chicos y nos vemos en el próximo podcast. Nos Chao. vemos. Chao, chao. Gracias. Hasta Bye bye. luego.